Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega, otro audio más de la serie Cristo y la Iglesia. Y queremos abordar en estos últimos mensajes de esta serie, que estamos ya por culminar, tal vez unos 2-3 audios más. Queremos abordar el tema acerca de predicar el Evangelio y establecer una vida de comer al Señor. Cuando pensamos en predicar el Evangelio, queremos destacar que no es un método aprendido. No son ideas o conceptos para convencer a las personas acerca de lo que anunciamos. No buscamos una declaración de parte de ellos o un asentamiento de parte de ellos para destacar que ganamos otra persona para Cristo u otro miembro para la iglesia. Debemos estar claros que el Cristo que experimentamos como vida es el contenido central del Evangelio que anunciamos. Allí queremos apuntar, recordando aquellas palabras registradas en el Salmo 107, versículo 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Predicamos, amados, lo que somos. Nosotros mismos somos la vía que usamos para predicar el Evangelio. Y es la vía que usa el Señor para transmitir la vida a los demás. No deberíamos seguir los métodos usados en la iglesia religión, aun cuando estos métodos los podemos considerar buenos. Solamente son métodos que presentan un evangelio menguado, un evangelio de transición. Y su enfoque es llevar a los hombres a ser libres de la condenación del infierno. Necesitamos experimentar y disfrutar a Cristo. Entonces podemos predicar el Evangelio con base en el Cristo que disfrutamos. Tenemos que predicar conforme a la vida que llevamos. Esto es predicar el Evangelio que experimentamos. El contenido de nuestro Evangelio no debe limitarse al Evangelio superficial comúnmente predicado en el cristianismo religioso. En Efesios 3:8, el apóstol Pablo apunta y dice allí que Dios le encargó que anunciara las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Deberíamos predicar, hermano, el Cristo que disfrutamos, esas riquezas que estamos experimentando. A veces tendremos que sanar los enfermos, echar fuera algún demonio cuando predicamos el evangelio mientras vamos. Es posible que a veces las señales y prodigios también acompañen nuestra predicación. Eso es parte de caminar en este mundo. Pero no deberíamos hacer de estas cosas nuestro centro. El centro de nuestro evangelio es el Cristo que experimentamos. El propósito de predicar el evangelio no es salvar a las personas para que puedan ir al cielo. Más bien predicamos a Cristo para que podamos después predicar la iglesia o de la iglesia, el deseo del Padre, del cuerpo de su Hijo. Ese es el deseo del Padre. Según Romanos, el evangelio que cumple el propósito eterno o el propósito del eterno es progresivo, va por etapas o estaciones hacia la meta final, la salvación plena de Dios. Se inicia con la justificación, pasa por la santificación, pasa por la transformación para que el Padre pueda edificar el cuerpo de Cristo y concluye con las iglesias locales expresando esa vida, expresando al Hijo. Este es el evangelio que deberíamos predicar. También debemos tener en cuenta que no debemos reemplazar a Cristo con la cultura. Muchos insisten en que si queremos ganar a personas de otra cultura o de otra nación, si queremos que ellos obtengan a Cristo, deberíamos adaptar nuestro evangelio según sus necesidades y usar su cultura, haciendo así que el evangelio sea más fácil de recibir de parte de ellos. Sin embargo, según la revelación hallada en la Biblia, predicar el evangelio es simplemente ministrar la vida de Cristo, servir la vida de Cristo a los demás. No es necesario usar nada que no sea Cristo. Según la perspectiva del apóstol Pablo en torno a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Filipenses 3:8, la cultura también es parte de aquello desechado como basura. Y si este es el caso, siempre deberíamos preguntarnos si deberíamos usar la cultura por medio de la cual podemos anunciar el evangelio, si podríamos
usar la cultura como un medio para predicar el evangelio. Si bien la cultura es útil, si se emplea apropiadamente, sí. Pero si se emplea de manera impropia, la cultura reemplazará a Cristo. La gente sin cultura es como los animales, por lo cual la cultura tiene una función. La cultura abarca muchas cosas, una amplia gama de cosas. Incluye casi todo lo relacionado con la vida humana, tales como, piensa en dar a luz, criar a los hijos, y muchas cosas como el vestido, la comida, la casa, el transporte, la educación, el entretenimiento, la sociedad, la seguridad pública, el gobierno nacional, diferentes ocupaciones. Decir que no tenemos necesidad de la cultura equivale a decir que no necesitamos esas cosas, pero es incorrecto, ¿verdad? Es incorrecto decir que la cultura no es necesaria. Sin embargo, tenemos que comprender que la cultura no debe reemplazar a Cristo, por muy buena y fina que ésta sea. La cultura es similar a la ley del Antiguo Testamento. Vamos a comparar esto un poquito. Porque las dos nos deberían conducir a Cristo. O sea, como a las leyes del Antiguo Testamento nos conducen a Cristo, la cultura debería conducirnos a Cristo. De hecho, a través del Evangelio, lo que tratamos o lo que trata el Señor es de instalar una cultura del reino. Los 10 mandamientos son muy buenos. El primer mandamiento dice que que hay un solo Dios y que no deberemos tener otros dioses. Usted lo recuerda en Éxodo 22. El segundo mandamiento dice que no debemos hacer ídolos ni postrarnos delante de ellos. Allí en Éxodo 20 también, del versículo 4 al 6. El tercer mandamiento dice que no deberíamos tomar el nombre de Dios en vano, el versículo 7 de ese mismo capítulo. El cuarto mandamiento nos requiere guardar el sábado, los versículos del 8 al 11, y habla más bien de un reposo, aunque no guardemos el sábado según la ley mosaica. No hay nada malo en guardar un día de reposo, hermano, después de 6 días de trabajo. El quinto mandamiento requiere que honremos a nuestros padres, versículo 12. Los últimos 5 mandamientos dice que no debemos matar, ni comer, ni adulterar, ni hurtar, ni dar falso testimonio, ni codiciar. De los versículos 13 al 17, recuerda que estamos en Éxodo 20. Si abandonamos estos mandamientos, adoraremos ídolos, pereceremos, hurtaremos, mataremos, haremos toda clase de males. Habría más y más bandidos y asaltantes. No deberíamos tener el concepto de que la ley es basura, ¿no? Y que debemos tirarla y despreciarla, ¿no? Hay que entender que la función de la ley es conducir las personas a Cristo. Pero la ley no puede reemplazar a Cristo. Si la ley reemplaza a Cristo, entonces ahí sería un error. Recuerde Gálatas 3:24. Al intentar entender y aplicar las palabras de la Escritura, no deberíamos interpretarlas fuera del contexto, ni deberíamos irnos por los extremos. Por ejemplo, en Colosenses 3:11, Pablo dice que en el nuevo hombre no hay ni griego ni judío. Sin embargo, sería absurdo renunciar a nuestra nacionalidad por lo que dice allí. Nuestro vivir debe tener un equilibrio. Por una parte, Pablo afirma que en el nuevo hombre no hay ni griego ni judío. Pero por otra, cuando los romanos le tenían atado, él sabiamente usó su ciudadanía romana para ser liberado de la persecución. ¿Recuerda? Hechos 22. Él dijo al centurión: ¿os es lícito azotar a un romano sin haber ido a juicio? Cuando el centurión oyó que Pablo era romano, dio aviso al tribuno. Cuando el tribuno adquirió su ciudadanía romana a costa de una gran suma de dinero, Pablo era romano de nacimiento. Por tanto, los que iban a interrogar a Pablo se apartaron de él, aunque aún el tribuno, al saber que era romano, tuvo temor de haberle azotado, de haberle atado. Ve allí en Hechos 22, del 26 al 29. Pablo sabiamente usó su ciudadanía romana para ser liberado de la persecución. En Hechos 25, Pablo dice a Festo que él apelaba a César. Recuerda allí en Hechos 25, los versículos 10 y 11, cuando él apeló a César. Tal vez algún extremista, hermano, puede acusar a Pablo diciendo: ¿no dijiste que había renunciado a todo y que todo lo tenías por basura? Ciertamente César debe haber estado incluido en ese todo, ¿verdad? Y por tanto también es basura. Entonces ahora, ¿por qué Pablo apela a César en vez de depender plenamente de Dios? Pablo apeló a César a fin de que el deseo que él tenía de ir a Roma
a propagar el testimonio del Señor, como había dicho en Hechos 19:21. Este deseo también era según la instrucción del Señor. No era un deseo de Pablo, era un deseo que el Señor había puesto en él. Mire Hechos 23:11. Si Pablo no hubiese apelado a César, le habrían dado muerte. Los países, amados, tienen reglamentos, tienen leyes como parte de su cultura. Una persona que ignora esos reglamentos, pensando que son basura, con el tiempo va a tener problemas. Los gobiernos nacionales provienen de Dios con el propósito de mantener un entorno en el cual el hombre puede vivir a fin de que reciba la salvación del Señor y ser su testimonio. Todas las cosas son para el Señor. Ninguna de las cosas deberían reemplazar a Cristo. Es importante también tener en cuenta que debemos contactar a las personas al andar según el Espíritu. Por ejemplo, si debemos tener contacto, ¿no?, con cierto tipo de personas que sabemos que andan según en creencias herejes o falsas, aún diabólicas, es importante ver que debemos aprender a andar según el Espíritu cuando contactamos a las personas. Contactamos a las personas guiadas por el Espíritu. Si debemos tener contacto con alguien o no, no depende de circunstancias externas, sino del sentir de Dios en nuestro espíritu, de la manera en que estamos siendo guiados de lo profundo de nuestro espíritu. A veces las personas que contactamos o con las que contactamos no está abierta y nos rechaza. No tenemos la oportunidad de hablar. En Hechos 13, por ejemplo, Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio en Antioquía de Pisidio y se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mírenlo en el versículo 44. Sin embargo, cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, como lo vemos en el versículo 45. Los judíos instigaron a las mujeres distinguidas que adoraban a Dios y a los principales de la ciudad para que levantaran persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaran de sus límites. Versículo 50. Pablo y Bernabé, sin embargo, sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Versículo 51. Dado que los judíos desecharon la palabra y no se juzgaron dignos de la vida eterna, Pablo y Bernabé se volvieron a los gentiles, en lo que anota en el versículo 46. Por lo tanto, si la gente nos rechaza, no podemos obligarlos a recibir la palabra. En Mateo capítulo 7 y versículo 6, el Señor Jesús dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Por lo cual, cuando tenemos contacto con la gente, necesitamos prestar atención a la reacción de ellos y, amados hermanos, ser guiados profundamente por el sentir que percibimos en nuestro espíritu. Debemos también cultivar el hábito de comer la palabra del Señor, que es comer al Señor. No hablamos de una disciplina vacía, ni de una hora que usted tiene. No hablamos de una obra de la carne. Y a esto nos vamos a referir en el próximo audio. Gracias y paz, hermano.